superficie articular, la principal es la que corresponde a la carilla articular subastragalina, y la accesoria o la secundaria es la que corresponde a la carilla articular para el peroné, y por ende una fractura a gran fragmento del proceso lateral es una fractura biarticular, con un compromiso mayor de la faceta posterolateral subastragalina y un compromiso secundario o a veces más importante de la carilla articular correspondiente a la articulación del tobillo. Todas las referencias bibliográficas sobre esta lesión las clasifica como muy poco frecuentes, fíjense, 0,4 a 1% de las lesiones traumáticas del tobillo. Hay mucha bibliografía referida a una actividad deportiva en particular, que es esta actividad invernal, el snowboard, pero son bastante frecuentes relacionadas también con otro tipo de deporte, fundamentalmente por el mecanismo, que aparentemente es en dorsiflexión con el pie en inversión, y el diagnóstico en general de estas lesiones muchas veces pasa inadvertido, sobre todo porque el grado de sospecha inicialmente es bajo, la clínica es muy similar a la de un esguince del ligamento lateral del tobillo, y esto puede pasar sobre todo en ojos no especializados. Yo creo que cualquiera de los que estamos reunidos en este chat, si vemos un paciente con esta clínica y con este signo de la equimosis plantar, que sabemos que no es patognomónico, pero sí sospechoso de una lesión importante, seguramente le prestaríamos el ojo al proceso lateral del astrágalo, o por lo menos a tratar de descartar una de estas lesiones óseas ocultas. La interpretación radiológica del proceso no es fácil, fíjense que la lesión apenas si se ve si uno la sospecha acá, y por eso en general lo que pedimos en este contexto es la tomografía. Hay un signo radiológico que puede ayudar. En general el proceso lateral es como una V corta perfecta, y cuando tiene una fractura en general esa V está como incurvada hacia adelante. La tomografía acá aclara las dudas, y la tomografía hay que pedirla siempre. Seguramente en los casos que nos van a mostrar hay estudio tomográfico, porque permite tener todas estas características de la lesión, que son las que finalmente van a definir cuál es el mejor tratamiento. Esto es importante, es frecuente la asociación de proceso lateral con otras lesiones significativas. Hay que descartar que no haya algo a nivel del calcáneo, fíjense, según la serie, 70% de los casos. Hay que descartar que no haya algo a nivel del ligamento lateral externo del tobillo, fíjense, 60% de lesiones asociadas del ligamento peroneo calcáneo, y hay un porcentaje alto de estas fracturas que se asocian a inestabilidad de los peroneos, obviamente relacionado con la magnitud del trauma, y por eso siempre que uno ve una fractura de proceso lateral, hay que por lo menos descartar que no haya una asociación lesional con cualquiera de estas que les mencioné recién. Y lo otro importante a tener en cuenta es que son lesiones potencialmente secuelizantes. No sé si los casos que nos van a mostrar son en agudos o secuelas, pero está descrito en la bibliografía cualquiera de estas complicaciones: artrosis número 1, pseudoartrosis con la clínica de un síndrome de impingement lateral, la número 2, y la consolidación ósea, la consolidación viciosa con la misma sintomatología. Clasificaciones hay varias. Yo les seleccioné 4, que son las que me parece son las más fáciles. La primera, obviamente, ¿de quién puede ser? De Hawkins. Es vieja, es del año 65. Fíjense que Hawkins las dividía de acuerdo a una serie de 13 casos en 3 tipos bastante simples: fractura simple, comminuta y la avulsiva. Hawkins no hacía ningún tipo de protocolo terapéutico en base a esta clasificación, pero sí en estas 2 recomendaba cirugía. Esta es una clasificación un poquito más nueva. Estos autores, McCrory, se la cito porque está referida por varias de las series nuevas, y básicamente lo que hizo fue cambiarle el orden a la de Hawkins. Fíjense, avulsiva la número 1, un fragmento más grande la número 2, y comminuta la número 3, y acá sí por lo menos había una sugerencia terapéutica. Este autor recomendaba tipo 1 y 2 sin desplazamiento, o sea, estas 2, manejo conservador, y la tipo 2 desplazada, o sea, esta, reducción abierta y fijación interna, lo mismo que la tipo 3. Un par de clasificaciones más modernas son estas, la de Broak, que es del año 2004, está en un injury. Esta está bastante buena, después háganle una captura de pantalla y háganle, o fíjense con detenimiento, pero básicamente también las divide de acuerdo al tamaño y a la morfología del fragmento, en fracturas pequeñas avulsivas, que no comprometen la articulación o la comprometen marginalmente, las de tamaño intermedio, que producen nada más que compromiso subastragalino, las de tamaño más grande, que producen compromiso biarticular,
y que pueden ser simples o con minutas, y le agrega un factor que no tenían las otras dos clasificaciones, que es el tema de la inestabilidad, en la tipo 4, cuando estas se asocian a inestabilidad. Y en esta clasificación hay un protocolo, y fíjense, como una clasificación más moderna que las anteriores, porque es del 2004, se empieza a aparecer la artroscopía como un recurso terapéutico en este escenario, sobre todo para las lesiones pequeñas y que afectan la articulación en forma marginal. Inclusive hay dentro del trabajo algunos casos de fijación artroscópica. Si lo leen al trabajo, fíjense, esto está tomado de ahí, hay una fijación de la fractura del proceso asistida por artroscopía, y reducción abierta y fijación interna clásica, como seguramente nos van a mostrar en el caso, y yo les voy a mostrar también uno de mis casos. Y la última clasificación al respecto, que vale la pena tener en cuenta, porque es la más moderna de todas, es la del 2018, es del grupo de Christoph Sommer, de Suiza. Básicamente las divide también de acuerdo al tamaño, en fractura avulsiva, fractura simple a fragmento grande, y fractura multifragmentaria, con la diferencia de que las multifragmentarias las divide de acuerdo a si hay conminución metafisaria o no. Fíjense que en esta, en la 3A, no hay conminución de la metáfisis, y en esta, en la 3B, que es esta de acá, sí hay conminución de la metáfisis. Y la 3C directamente la coloca como la fractura conminuta no reconstruible. Y fíjense que acá también hay un protocolo terapéutico que incluye el tratamiento para el conservador, para las lesiones pequeñas o no desplazadas, y empieza a aparecer la posibilidad de colocar placa con tornillo, sobre todo para las lesiones multifragmentarias y con conminución metafisaria. Inclusive se hace mención a la resección completa o parcial del proceso lateral en el caso de las lesiones más complejas, más importantes. Acá hay un par de imágenes de ese trabajo, y fíjense que hay, como les decía recién, la citación a una colocación de un sistema de osteosíntesis con placa y tornillo para las lesiones un poco más complejas y más conminutas. Lo que hay de reportes de tratamientos y de resultados son series de casos, porque son lesiones bastante poco frecuentes. Yo acá les cito algunas, fíjense, esta es de el grupo de Víctor Valderrabano, por eso se las puse, del año 2005, tienen 20 seguidas y operadas. 16 de estas son las tipo 2, o sea, las tipo simples y de fragmentos grandes, y fíjense que los resultados para Valderrabano en este escenario son buenos. 97 puntos para los operados, y con necesidad de hacer 3 debridamientos como procedimientos secundarios, pero en el grupo de pacientes no operados. Es decir, que para el grupo de Valderrabano una fractura a gran fragmento y simple es quirúrgica. Y él hace en el trabajo y muestra en el trabajo un protocolo terapéutico que está más o menos y es similar al que les mostré anteriormente, ¿no? Esta otra es una serie de la gente de Christoph Sommer, que les mostraba recién, del año 2007. Tienen 23 pacientes seguidos y operados a 3,5 años, 16 operados. También fíjense que el puntaje es alto, sobre todo tipo 2, o sea, los trazos grandes, los fragmentos grandes de trazo simple. Fíjense, eso sí, que acá marca que hay un alto puntaje de AOFAS, pero algún grado de movilidad mínimamente de retropie normal o mínimamente limitada en muy pocos casos, 1 de 16, la mayor parte con función casi completa. Lo que sí menciona en el trabajo es que solamente el 63% retornó al nivel de la actividad deportiva prefractura. Y acá se los puse porque creo que van a mostrar una fractura conminuta por lo que me dijeron, pero fíjense que la estrategia que hacen ellos es resecar los fragmentos que no se pueden fijar y fijar el fragmento más grande, con resultados relativamente lógicos en el escenario de fracturas conminutas complejas. Esta es otra serie de los franceses, son 44 pacientes, pero si se ponen a ver, de los 44 pacientes los dividen en un grupo de diagnóstico agudo, 14, y en un grupo de diagnóstico tardío, 30, con diagnóstico 46 meses de la fractura. Y fíjense que en el grupo de diagnóstico agudo solamente operaron 2, y en estos casos les fue bien, que es lo lógico, cuando uno tiene un fragmento grande y un trazo simple, los resultados en general son buenos. Y fíjense que los tardíos no operados, que son casi 30, tuvieron que hacer 10 procedimientos de rescate. Es decir, que si uno deja estas lesiones en su historia natural
y evolucionar en forma sin terapéutica, la posibilidad de necesitar alguna cirugía de rescate es importante. En este trabajo hay varias cirugías de rescate puestas. Fíjense, hay una osteotomía y una reposición del fragmento, una consolidación viciosa. Hay una resección del fragmento y está la artrodesis, como parámetros a tener en cuenta en el escenario, en el contexto de los procesos laterales crónicos. Bueno, y estas son series un poquito más nuevas, esta es del 2018, fíjense que también son 8 pacientes, series muy pequeñitas, todas tipo 2 desplazadas, todas tratadas con reducción abierta y fijación interna sin escisión de fragmentos. A una sola le tuvieron que hacer una artrodesis secundaria, que fue la lesión asociada a un compromiso del cartílago articular del calcáneo. Este es del 2019, fíjense de vuelta, 2 en 36 artrodesis primarias, y sobre todo en lesiones tipo 4, es decir, la artrodesis primaria en principio no se la considera ni siquiera para la fractura conminuta, se la considera así si hay conminución asociada a inestabilidad subastragalina. Y fíjense que los resultados de esta serie no son tan buenos, 75 puntos en el score OFAX, con resultados regulares y pobres casi en un 40%, y sobre todo, obviamente, relacionados con las lesiones más severas, ¿no? Con las conminutas. Y este es el último que les traigo, esta serie también en el 2019. Fíjense, ellos utilizaron la clasificación de Hawkins, ¿se acuerdan la que decía fragmento pequeño, retraso simple, fragmento más grande conminuto y lesión avulsiva? Y en las lesiones más grandes, esta gente propone la resección del fragmento, y aparentemente, por lo que dicen en la serie, observaron 50% de artrosis subastragalina sintomática, con solamente un 50% de pacientes retornando al nivel de actividad preoperatoria que tenían previa al trauma, y ellos lo que mencionan como supuesta causa de estos malos resultados sería la posibilidad de una subluxación subastragalina, lo cual hace pensar si realmente la resección de fragmentos grandes es una opción viable en este contexto, ¿no? Y después hay en la bibliografía hay varios reportes de casos de secuelas. Esta es del 2015, fíjense, una secuela de un proceso lateral tratado con una artrodesis subastragalina. Esto es interesante, es un reporte de 2 casos de inestabilidad de tobillo más una pseudoartrosis del proceso lateral, donde hicieron la reposición del fragmento y la fijación, por más que llevaban 9 y 13 meses post fractura, y en el mismo momento la plástica del ligamento lateral externo del tobillo con buen resultado. Y este es también otro reporte de un caso de una pseudoartrosis del fragmento lateral de 6 meses de evolución, también tratada con cruentado del lecho y reposición del fragmento, lo cual se puede tomar como una opción viable también en casos como este, ¿no? Algunas sugerencias de trucos, que estos ya son un poco de mi experiencia. En general, tener en cuenta la regla de los tercios para fijar un fragmento posterolateral. Si el fragmento es más grande que los 3 tercios que ocupa la cabeza un tornillo, es un fragmento fijable. Esto sacado del sitio de AO, y en general se sugiere que cuando uno tiene fragmentos de este tamaño, que son 3 veces el diámetro de la cabeza, son fragmentos que pueden ser fijados. Acá yo les muestro un par de ejemplos, fíjense, fragmentos grandes, estos son casos míos, con cierta conminución metafisaria, donde la estrategia fue resecar la conminución y fijar el fragmento mayor, con buen resultado. Ese es otro, fíjense, con algún grado de conminución metafisaria, resección del fragmento mayor con la conminución y fijación de los fragmentos pequeños y fijación del fragmento mayor.